de grabar este vídeo. El anterior intento se ha parado porque he dicho una cosa mal, sin más. Bien, vamos a ver primero, antes de empezar con todo esto de los apócrifos, por qué inicio un canal de YouTube donde digo cosas. Bien, primero de todo, quiero hacerme rico y famoso. Quiero hacerme rico y famoso porque hablar de los apócrifos y de otras gilipolleces que se me ocurran seguro que da dinero. Y en menor medida hago esto porque quiero aprender a exponer de una manera en la que no tenga que estar mirando un folio todo el rato. Quiero ponerme una excusa para leer, más que para leer, para entender lo que leo y poder precisamente exponerlo. Y en menor medida porque quiero que los niños de todo el mundo aprendan sobre cosas divertidas, como es los textos apócrifos. Bien, vamos con el vídeo. Para hablar de los apócrifos, primero tenemos que entender lo que significa apócrifos, la propia palabra. Bien, vamos a poner un punto de partida. En este caso será Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon será un teólogo que escribirá en el 1800 después de Cristo contra las herejías, un libro donde se dedica a explicar el canon de la verdad y los textos apócrifos, cuáles son. Bien, en esta obra utiliza la acepción de apócrifo que todos entendemos, es decir, algo que no está dentro del canon, algo que es mentira. Esta acepción es un poco rara, porque la palabra, escribe en griego obviamente, la palabra que utiliza es la palabra griega apócripo, con un sombrerito en la O y una tilde en la R, que significa en griego oculto. Oculto, ocultar, haciendo referencia a cosas que no pueden caer en manos profanas, pero sobre todo, y es lo que utilizaremos para continuar con el vídeo, cosas secretas. ¿Por qué utilizaremos estas cosas secretas para hablar y para de los textos apócrifos? Bueno, principalmente porque estos textos secretos serán la excusa para los teólogos antiguos de las distintas sectas judías o cristianas de justificar las barbaridades que dicen. ¿Cómo que justificar las barbaridades que dicen? Bueno, cualquier tontería que digan que es un poco inventada o que es una cosa rara, dirán que lo han sacado de textos apócrifos del lejano oriente, o lo que es lo mismo, que se lo habrán robado los chinos. Así que estas robadas a los chinos, como es de imaginar, no les sientan muy bien a la secta dominante en el momento o a la iglesia una vez que se conforma, porque dicen barbaridades precisamente. Bien, es en este contexto de excusarse diciendo que los que sacan sus barbaridades de textos apócrifos del lejano oriente, que Ireneo de Lyon escribe contra las herejías y dice que estos textos son una mierda. Bien, profundizando un poco en esto de Ireneo de Lyon y el libro contra las herejías, el canon de la verdad estará conformado por todos aquellos libros que hablan de Jesús. Que hablan de Jesús son, por ejemplo, los libros de los apóstoles, que hablan sobre las enseñanzas, obviamente, de Jesús y cómo se van distribuyendo por el mundo, pero también hablan de su vida, de su muerte, de su resurrección y de todas esas cosas que no sabemos. Ocurre un problema y los más espabilados estarán pensando en qué hacer con el Antiguo Testamento. Ahí Dios no ha nacido, Jesús no está vivo. Bien, basándose en la frase Moisés escribió de mí, que podemos encontrar en Juan 5:46, Ireneo de Lyon explicará que este Moisés escribió de mí es Jesús haciendo referencia a que el Pentateuco, escrito por Moisés, hablaremos de esto luego, habla precisamente de Jesús y que por tanto pertenece al canon de la verdad. De nuevo, aquello que no pertenece al canon de la verdad se considera texto apócrifo, con la acepción negativa que le damos todos hoy en día. Bien, aunque he hablado bastante de Ireneo de Lyon, no es la persona que pone el canon en el cristianismo de lo que está o no dentro del canon, precisamente. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué criterios se utilizan para meter a ciertos libros en el canon o no, ya de manera oficial? Bien, del Nuevo Testamento no lo haremos. La verdad es que es bastante largo y me ha dado pereza estudiármelo, así que a lo mejor hago otro vídeo, pero el Antiguo Testamento es un poco más corto y no creo que me lleve más de 10 minutos, así que os va a quedar un vídeo bonito de 20 minutos como mucho. Bien, vamos con ello. Decir
que el canon del Antiguo Testamento está de manera informal conformado ya en el siglo II a.C. ¿Por qué? Porque el propio Antiguo Testamento es bastante autoexplicatorio sobre los libros que son verdad y los que no. Claro, un libro que se escribe así por la cara puede decir que Dios también ha dicho que ese es verdadero y funciona. Pues sí, puede ser, pero no nos meteremos en eso. Nos meteremos en por qué se consideran los que se consideran. Bien, ¿cuáles se consideran intocables dentro del canon, pase lo que pase? Primero de todo, la ley divina, que le otorga Dios a Moisés en el monte Sinaí. El monte Sinaí en Egipto, reclamado por Israel, igual que Tenochtitlán, es un monte en el que Jesús hace la famosa cosa de coger las 10 tablas de piedra con los 10 mandamientos, los cuales se consideran canon. Por extensión, estos 10 mandamientos se nombran en libros anteriores del Antiguo Testamento, por lo que son canon, y aparte, en esta especie de subida al monte y hablar con Dios, Moisés se dedica a hablar 40 días con Dios. Y a partir de esto que habla, se dice que escribe el Pentateuco, que conocemos todos porque se tratan de los libros del Génesis, del Éxodo, del Levítico, Números y el Deuteronomio, matizando que el Deuteronomio añade a Josué, que Josué funciona como una especie de nexo entre esto y los profetas, de los que hablaremos ahora. Así que, por tanto, la ley divina, los 10 mandamientos, como esto, el Pentateuco, se consideran en lo alto de la jerarquía del canon para los judíos. En el segundo tier están los profetas, primero los mayores, Daniel y Ezequiel, por ejemplo, Jeremías, y los menores. La lista de profetas menores que se incluyen en este canon antiguo es mayor, se va purgando un poco a los profetas menores, quizá porque si no el libro sale muy largo, y lo dicho, esta lista de profetas se consideran canon. Bien, el resto de obras que se consideran canon son himnos, salmos, proverbios varios. Bien, como he dicho antes, hay muchos libros que puedes decir que Dios ha dicho que son sagrados y no hay nadie que diga nada en contra de eso. No hay un counterattack a eso. Por lo que este canon informal siempre va variando un poco y no es hasta los años 900, 100 después de Cristo, que el rabino Gamaliel II decide formalizar un poco más el canon, en la Revolución Judía de 132 al 135 en Roma. Y bueno, lo dicho, intenta formalizar este canon, de nuevo, este canon bastante diverso, bastante trampeable, se formaliza, como digo. Bien, esta formalización, decir que es una mierda, y que aún así se siguen discutiendo durante bastante tiempo, cada vez menos, cada vez se va adoptando más un canon informal, pero se sigue discutiendo cosas como me he inventado un proverbio o me he encontrado un proverbio en un pergamino antiguo, ¿es canon o no es canon? Discusiones de judíos, supongo. Bueno, vamos a pasar a la lista del canon cristiano, cómo se forma sobre todo. Más que decir cómo se forma, que como digo es muy largo, vamos a hablar de libros que se consideran canon en la Biblia cristiana, los deuterocanónicos, que no se consideran canon en la Torá, en el Tanaj. Tanaj es la palabra que se usa para referirse al canon tal cual judío. Entonces, eso, vamos a hablar de los deuterocanónicos. Bien, estos deuterocanónicos son libros que se encuentran en la Biblia griega, la Septuaginta, que se trata pues de la Biblia griega, que utilizan los antiguos cristianos y muchas sectas judías para aprender sobre la palabra de Dios, ¿no? Los judíos obviamente la traducen al hebreo, los cristianos depende de dónde estén, y es un poco la base de muchas de las Biblias. Bien, ¿por qué los judíos y por qué los protestantes, curiosamente, no consideran a los deuterocanónicos como canónicos? Los judíos, por lo dicho, no se encuentran en el Tanaj, no se encuentran en este canon que hemos dicho antes, estos libros, por lo tanto, no merecen la pena.
y no son canon, vaya. Para los protestantes, porque la Biblia protestante no se traduce de esta Biblia griega, se traduce de una Biblia en la que estos deuterocanónicos no existen. Por lo tanto, estos libros no son canon, no pasan al canon protestante. En las demás ramas del cristianismo, el canon de los deuterocanónicos, curiosamente, también varía. Y varía según motivos totalmente aleatorios que no he llegado a entender del todo. Lo que me queda claro es que para los ortodoxos hay algunos deuterocanónicos que son canon y otros que no. Y esos canon y no canon no son los mismos para, por ejemplo, los católicos. Así que cada una de las ramas ha hecho un poco un buffet libre de lo que quiere coger de esta Biblia griega. Y pues ahí tienes una diferencia curiosa que puedes decir en clase cuando te pregunten diferencias entre las ramas cristianas. Bien, decir que este canon de los deuterocanónicos últimamente ha generado algo de polémica. Esta polémica viene a raíz de que en Qumran, que está en Palestina, se encontraron, como todo el mundo que haya visto un YouTube Shorts, cosas interesantes, los Dead Sea Scrolls, los pergaminos del Mar Muerto, que se tratan de traducciones al hebreo de textos varios del cristianismo, muchos de ellos presentes en esta Biblia griega, lo cual pone en duda que el canon judío fuera siempre tan homogéneo como hemos dicho. De nuevo, el canon judío nunca ha sido homogéneo, pero sí ha sido más homogéneo de lo que nos pensábamos. Más de lo que nos pensábamos precisamente por este descubrimiento. Bien, esto se suma a que se dice que la canonización del Tanaj está atravesada por posturas fariseas y que precisamente estas traducciones del hebreo que se han encontrado de estos libros deuterocanónicos son las posturas no fariseas con respecto al Tanaj y que por tanto la claridad del canon judío no es tan evidente como parece y que existe y ha existido un canon judío que incluye los deuterocanónicos en su canonicidad, valga la redundancia. Bueno, estas son discusiones que tendrán que solucionar los rabinos, porque yo no soy un rabino. Continuemos. Vamos a leer ahora, por último, la lista de apócrifos, así a rasgos generales, que hemos encontrado más bien, porque no se sabe si la lista va a aumentar o no. Suele aumentar, hemos de decir, porque se van encontrando por ahí, por ejemplo en Qumran, textos varios sobre cosas aleatorias que se dice que hace Dios, o que ha hecho no sé quién, o que ha hecho no sé cuántos. Bueno, creo que todo el mundo sabemos cómo funciona esto. Vamos con la lista. Primero encontramos un grupo de reelaboraciones de otros libros o de complementos a otros libros. Hemos dicho antes que en el Pentateuco, en el de Deuteronomio, se incluye a Josué como complemento al de Deuteronomio. Pues este tipo de complementos, así como librillos sueltos, son algunos de los apócrifos que entran en la lista de apócrifos ya una vez formalizada hoy en día. Bien, hay un segundo grupo que se compone de apocalipsis varios. En la cultura popular solo hay un apocalipsis, lo cual es raro, porque en la Biblia hay 100.000 apocalipsis y pues muchos de ellos son no canónicos y hablan de cosas muy raras. Me gustaría estudiarlos, es decir, el caso es que no se consideran canon. Hay un tercer grupo que se compone de un grupo de escritos pertenecientes a un tipo de relato concreto al que llamemos testamentos. Testamentos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no son esos testamentos. Testamentos, como he dicho, es un tipo concreto de relato que se compone de un profeta, una figura religiosa, una gran figura religiosa que está a punto de morirse y que llama a sus hijos, a sus descendientes y les dice su vida. O sea, no saberte la vida de tu padre es raro, pero bueno. Les orienta en cómo seguir viviendo, qué deben hacer, qué no deben de hacer.
les dicen que cumplan la ley divina, sea cual sea esta, y regala unas predicciones, hace unas apuestas sobre qué va a pasar en el futuro. Este tipo de escrito, al parecer, es bastante común en las antiguas historias del Antiguo y Nuevo Testamento, por lo que tienen su propio grupo apócrifo, como ya hemos comentado. Bien, el último bloque de apócrifos que podemos diferenciar es el que corresponde a los textos sapienciales y a un bloque misceláneo, a un bloque variado, un cajón desastre, de un montón de textos que no hay tantos para considerar que tienen su propio grupo, pero que existen de todas formas. Bien, en este grupo misceláneo podemos encontrar cosas curiosas, como tragedias de distintos profetas, tragedias haciendo referencia al tipo de tragedia griega, en el sentido de historieta, básicamente. Podemos encontrar obras literarias al uso, pseudonovelas de la vida de la gente, invenciones varias. Podemos encontrar una serie de proverbios. Aquí es curioso el libro de Tomás, que, volviendo a nuestro compañero Ireneo de Lyon, es un texto que no se considera canon, aunque se dice que es la base de la formación de varios otros libros dentro de la Biblia. Es decir, que varios libros de la Biblia utilizan este libro de Tomás para escribirse, básicamente. Es una especie de recopia. También podemos encontrar profecías paganas. Esto es básicamente que, aunque ahora judaísmo y cristianismo tengan estatus de religión, mucho tiempo fueron consideradas una especie de mitología rara, en la que entraba un poco de todo. Entonces, estas profecías paganas son un poco como leyendas tipo Zeus, de sucesos y de básicamente aventurillas que tiene la gente, que tienen profetas relacionadas con Dios en general. Estas profecías paganas normalmente tratan sobre situaciones apocalípticas, por lo que mucha gente considera que se pueden meter al grupo del apocalipsis. Por último, y lo más aburrido de todo, encontramos una serie de salmos y de oraciones varias que no se consideran canon. Bien, de nuevo, estos salmos y oraciones han acabado siendo apócrifos un poco por la cara, porque no hay un criterio o no hay un criterio concreto para decir cuáles de los salmos y oraciones entran o no en el canon. En el caso del Nuevo Testamento, aunque no lo voy a explicar porque lo dicho, soy un vago, estos salmos y oraciones se canonizan o no en el Concilio de Trento, famoso. Y en el caso del judaísmo, pues, como hemos dicho, van bailando un poco. La verdad es que van variando y acaban en una especie de canon informal que podemos considerar el que es hoy en día, que seguramente tenga sus justificaciones, seguramente si le preguntas a un rabino te dirá por qué sí o por qué no es un canon, pero yo, y sobre todo mi libro, no te lo pueden contar, o no lo han contado, o no me he enterado. Dicho esto, acabo con lo que he estudiado hasta ahora, una pequeña update de 19 minutos, supongo que durará esto, 19:30 justo ya. Y pues eso, espero que haya sido entretenido. No sé si voy a activar los comentarios, porque no quiero que Ethan Redman Sánchez vive en la Garena me escriba alguna gilipollez en el chat. Y chao, hacerme rico. Y nos vemos cuando me lea otra cosa o continúe este libro.